Bienvenidos a Punto Semántico. ¿Cómo están? El día de hoy, lunes 20 de febrero. Ya estamos muy cerca de terminar el mes. El día de hoy traigo algunas notas de National Geographic, entre otras revistas en línea. La primera es recordar un poco que siguen existiendo animales en peligro de extinción. Aparentemente, con lo que hemos visto en el cielo y entre otras cosas o situaciones contextuales, sociales, personales, se deja de lado un poco la parte de los animales en peligro de extinción. Incluso muchas veces se vuelve mucho más importante el que una estrella o una persona del medio de la divulgación popular sea un poquito más interesante que este tipo de temas y nos interese más sus relaciones de pareja que los temas para una mejor, digamos, convivencia social en un futuro. Eso no es malo, no tiene que ver nada con si es mucho mejor o peor o si deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo. Es parte de nosotros también tratar de distraernos a partir de una estructura compleja y que nos demanda muchas cosas. Entre ellas un atosigamiento de las problemáticas. Entonces, enfrentar más problemáticas, pues sería un poco va en contra de nuestro sesgo de supervivencia o de nuestra necesidad de supervivencia más básica, natural, biológica, que es pues estar lo menos estresados posibles y no sentir que estamos en un constante acabar del mundo. Eso puede llevarnos a mucha depresión, ansiedad y otro tipo de problemas que se van desencadenando en una muerte lenta. Más allá de eso, hoy en Animales en Peligro de Extinción, en el planeta existen más de 7,7 millones de especies de animales y más del 20% está en peligro de extinción, según esta nota actualizada el 8 de febrero del presente año. El fotógrafo Tim Flash ha pasado más de 2 años inmortalizando en fotografías algunos de ellos, los más emblemáticos, curiosos y llamativos. Héctor Rodríguez, que es editor y periodista especializado en ciencia y naturaleza, nos presenta este artículo. Durante sus miles de años de existencia y por diversas razones se han producido 5 grandes extinciones en la especie. Son las conocidas como las 5 extinciones masivas. Ahorita podemos enfrentarnos o nos estamos enfrentando precisamente a la sexta gran extinción, que esto se podría deber específicamente a toda la situación de cambio climático y sobre todo cómo el ser humano va abarcando ciertos lugares, territorios donde ellos ya no pueden habitar. Y a eso le sumamos las grandes empresas para poder servirles a estos humanos y pues, en fin. Cuando nos dicen se considera una especie en peligro de extinción, para quienes no sepan, se considera una especie en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer en la faz de la Tierra. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? Estamos hablando de aproximadamente de 5.200 especies de animales y además de un desglose por clase se encuentra en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos. Recordemos que esto también tiene que ver con muchas situaciones de tóxicos que se tiran al mar o que están permeando en la tierra. Precisamente hoy tenemos una nota sobre ello. Causas de que los animales estén en peligro de extinción. Bueno, aquí nos hablan de ciertas razones específicas, como la fragmentación de sus hábitats, como ya lo decíamos, el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal, que eso no se nos debe olvidar. La Deep Web y este tipo de páginas, pues también tienen que ver con el intercambio de cierto tipo de especies o la introducción de especies exóticas a hábitats donde no son permitidos, lo que ocasiona un desequilibrio en el medio ambiente. ¿Cómo evitar la extinción de estas especies? Bueno, evitar que una especie, nos dice este periodista, desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o fomento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética. Bueno, eso es lo de mejora genética. Estaría muy interesante revisar los pros y los contras. La lucha contra la contaminación también y el cambio climático es una lucha para la conservación de los mismos animales y por tanto también la conservación de nuestra especie. Aunque al final hay muchas películas de ciencia ficción que precisamente hablan cómo el ser humano puede sobrevivir a partir de cualquier cosa, incluso de cucarachas que no mueren después de bombas nucleares.
o otro tipo de alimentos o proteínas que los vamos poniendo en barritas o en bebidas y listo, sería la comida del día. En fin, hay muchas películas que hablan al respecto y por eso aparentemente al ser humano no nos preocupa. Y aquí tenemos un ajolote, un axolote que está en peligro de extinción. En Tijuana, en Nezahualcóyotl, tienen algunos en exhibición en el acuario y en protección, se podría decir. Y pues nada, los dejo con esta fotito de un ajolote preocupado por, por su extinción. En otra nota, el hallazgo de la gravedad no fue como creíamos, nos dice urbantecno.com. Leonardo da Vinci le llevaba 100 años aparentemente a Newton. En la imagen que ven aquí es una jarra de arena en una pendiente. En esta pendiente hace o vierte la jarra de arena, vamos por acá, vierte la jarra de arena y se da cuenta que en esa pendiente va deslizándose poco a poco. También digamos que se da cuenta de la velocidad, de la fricción, entre otras cosas. Y también se da cuenta que esa pendiente que se crea forma un triángulo y por tanto perfectamente cuadra con un triángulo ya con las medidas de proporción. A eso le agregamos a que Da Vinci es considerado como uno de los personajes que más habla sobre la proporción áurea y que es un personaje que poco a poco, a través de los años que lo han ido estudiando, se dan cuenta que tenía muchos conocimientos sobre el estudio de la vida en general y sobre cómo los animales, las plantas, etcétera, están conectados con esta proporción áurea. No es una cuestión de conspiración, sino que aparentemente hay un patrón, pero no sabemos por qué se forman esos patrones. Y eso es lo interesante. Igual hay algunas otras situaciones que no hemos revisado o que los mismos científicos no lo han podido evidenciar. Y bueno, en esta nota también nos habla de los principios aristotélicos, como la teoría del ímpetu, que explica el movimiento de un proyectil frente a la gravedad. Y esto también tiene mucho que ver con el que se piense que en realidad Da Vinci haya estado por 100 años encima de Newton. Y además, los investigadores creen que él iba por muy buen camino y seguramente esto fue una de las, digamos, precursores del hallazgo de la gravedad como tal. Bueno, es hasta Newton que como tal lo conocemos como gravedad o con el nombre de gravedad, pero seguramente conforme vayan encontrando y digitalizando este tipo de documentos, porque eran documentos que digitalizaron y se dieron cuenta de eso, pues de estos dibujitos, pues seguramente vamos a encontrar más curiosidades de Leonardo. En otro punto, como ya veníamos hablando la semana pasada, y se dio este salto o gran preocupación por los ovnis, traemos esta nota, que son los FANIs y por qué la NASA dejará de hablar de ello. Resulta que mientras veía algunas series, alguna información, algunos artículos, me topaba más y más con este término de FANIs y yo me había quedado en el pasado. Técnicamente es más utilizado el término FANI que OVNI en la actualidad. Pero esto también tiene una explicación lingüística, porque inconscientemente el ser humano ya designa la palabra ovni con una relación o con un significado de absurdo, ridículo, falso, inverosímil, etc. Es decir, que no es verdadero. Y los FANIs, si la NASA lo utiliza de ahora en adelante, va a designar a todo tipo de objeto, sea volador o no, sea material o no, y que lo pueden identificar. FANI significa, por sus siglas en inglés, fenómenos aéreos no identificados, pero estos fenómenos, digamos, pueden ser cualquiera, en vez de objeto volador no identificado, y también podría ser translúcido o de otras categorías. Digo, hay unas series ahí en History Channel que hablan al respecto sobre las diferencias y aparentemente la administración de la NASA lo cree mejor. Y esto de alguna manera también hace que las personas que llevan tantos años investigando el fenómeno OVNI se queden otra vez como si no fueran los expertos. Y eso va a ser muy interesante sobre el intercambio de ideas al respecto. Sin embargo, muchos creen que en realidad toda esta situación
se debe al accidente que hubo sobre los trenes o eh, sí, estos descarrilamiento, perdón, trenes, de estos, se me fue la palabra, disculpen, de estos camiones donde tenían el descarril, bueno, sí fue un descarrilamiento de un tren en llamas en East Palestine, en Ohio, Estados Unidos, que ha dejado a los residentes preocupados por su aire y agua. Y en realidad dicen que estos químicos sería como una Chernobyl de la actualidad. Y la gente está preocupada por tantos químicos que hay derramados por todo este lugar. Y es algo, digamos, preocupante mientras todos prestamos atención un poquito más sobre el tema de los FANIs, ya no ovnis. Y por acá tenemos otro titular sobre el accidente en Ohio, cuáles son los peligros para la salud de los químicos liberados tras descarrilamiento de un tren en East Palestine. Nos dicen que técnicamente al menos 5 sustancias químicas peligrosas diferentes se esparcieron en la zona cuando el convoy con unos 150 vagones de carga se salió de las vías. Aquí está el desastre. Es un desastre bastante grande. Lo voy a agrandar. Aquí está. Y bueno, tras este desastre, el descarrilamiento, nos dicen que su potencial es el uso del cloruro de vinilo lo que se tiró y digamos que se derramaron el benceno, el éter monobutílico de etilenglicol, acrilato de etilexilio, isobutuleno y acrilato de butilo. El químico que más preocupa es el cloruro de vinilo, técnicamente, ya que ese compuesto se utiliza principalmente para fabricar cloruro de polivinilo, más conocido como PVC. ¿Recuerdan qué es el PVC y qué son estos tipos de químicos? Saben, nosotros en México sabemos que muchas personas que tienen adicciones, digamos, lastimosamente, que tienen adicciones, utilizan estos pegamentos, el olor de PVC, entre otros, para poder, digamos, solventar esa parte de necesidad de la droga. Entonces son productos muy fuertes que también son altamente cancerígenos y muy reactivos en el cuerpo. Además, lo que genera digamos, el esparcimiento de ese tipo de químico son dolores de cabeza, dolores de garganta, ardor en los ojos y además tiene un olor químico muy penetrante que hace que las personas que están ahí no se sientan nada a gusto. Además, se informó que salió humo negro en toda la ciudad y eso les despertó una gran duda sobre lo que había ocurrido. Y aquí vemos a las personas un poco organizándose para la situación que han estado enfrentando en estos últimos días. Entonces, digamos que es bastante peligrosa la situación y es muy importante pensar también que los ovnis o los FANIs están siendo utilizados también como parte de un experimento social de alguna manera para ver cuál es la reacción del público, pero también para ver el cambio del propio concepto, que eso es muy importante. El cambiar el concepto cambia también la percepción de las personas y va a ser más común que hablen de FANIs porque ya no lo van a nombrar como si fuera algo específicamente que tenga que ver con extraterrestres, sino con cualquier objeto volador que identifiquen los militares y lo van a hablar de esa manera. Porque el término ovni ya no les conviene porque rápidamente pensamos en seres de otros planetas. Es una buena estrategia, no social. Por otro lado, con National Geographic tenemos el tema del tabaco, el origen de la adicción secular. Bueno, en este canal tengo una pequeña revisión sobre el tabaco, el consumo del tabaco y la posible conspiración que hay detrás del tabaco, aunque no se puede considerar conspiración como tal, pero sí, digamos, como una forma desastrosa de no ponernos de acuerdo y de convicciones o de sustitución de situaciones o bien de, digamos, convenciones, lo que me conviene también sobre el consumo del tabaco en la industria, el dinero, las personas que trabajan en ello. Además que es muy adictivo y poco a poco se le agregan más químicos para crear mucho más adicción. Y bueno, nos habla un poco de que al principio
en Europa fue ampliamente consumido, tanto por reyes como por plebeyos, y todos alabaron por supuestas virtudes terapéuticas. Y claro, nosotros sabemos que el tabaco nos reduce un poco la ansiedad, y en una sociedad como la tenemos hoy, hablemos de sociedades fluidas o sociedades, digo, pensando en Bauman, o hablando de sociedades que simplemente están en este vaivén del capitalismo, corriendo, etcétera. Claro que generamos mucho estrés, y el tabaco es una forma de quitar el estrés de una manera inmediata, así como el consumo de alcohol, porque nos relaja, relaja el cuerpo, y pues esas serían parte de las virtudes terapéuticas. Los primeros españoles que llegaron a Cuba quedaron sorprendidos al ver que mucha gente que atravesaba sus pueblos, como mujeres y hombres, con un tizón en las manos, hierbas, para tomar sus saumerios que acostumbraban. Así lo anotaba Cristóbal Colón en su diario el 6 de noviembre de 1492, recogiendo lo que le contaron Luis de la Torre y Rodrigo de Jerez, a los que había enviado a explorar el interior de la isla. Allí nos dicen que fueron agasajados con danzas, festejos, y vieron por primera vez a los indígenas fumando tabaco. Rodrigo Jerez nunca olvidó esa experiencia. Convertido él mismo en fumador tras su vuelta a España, fue acusado de brujería y encarcelado por la Inquisición. La Iglesia consideraba que solo el diablo podía dar a un hombre el poder de expulsar humo por la boca. Y esto es uno de los relatos más interesantes que tenemos sobre el consumo del tabaco, debido a que, digamos, hay ciertas hierbas, ciertas plantas que pensamos que no causan nada, y sin embargo pueden causar grandes problemas de enfermedades con el paso del tiempo. Sin embargo, no lo sabíamos también. Y es muy importante pensar el tabaco como algo prohibido o carcelario, porque precisamente eso hace que todas estas historias de ir a la América, de ir a la conquista después del océano, o ir al fin del mundo por conseguir ciertas cosas, pues se vuelve algo muy interesante, y poco a poco se vuelve en algo popular o en algo que quisiéramos no prohibir. Y tanto el tabaco como muchas otras cosas son temas de prohibición. Hablamos de la venta del cuerpo, hablamos de la venta de otras cosas, y de alguna manera se convierten en tabú, y poco a poco esos tabús se pueden convertir en hábitos sociales. Digo, ahorita podemos hablar del tabú de la venta de nuestros propios órganos, pero después se puede volver algo bastante común, o por lo menos la creación de órganos para sustituir ciertos órganos envejecidos o con problemas o con enfermedades. Eso podría también ser muy interesante. Eso me recuerda a otra nota que estuve leyendo sobre que ya hay una persona que gastó más de $2 millones al año, me parece, para poder recuperar un poco de juventud. Ya luego les compartiré el dato. Y además también se le llamaba humo hipnótico. Los primeros cronistas de Indias también condenaron el uso del tabaco. González Fernández de Oviedo, en su Historia General de las Indias, publicada en 1535, hace muchísimo, nos cuenta, entre otras costumbres reprobables, que los indios tienen especialmente una que es nociva y se conoce como absorción de cierta clase de humo, al que llaman tabaco. Pocos años antes, Fray Bartolomé de las Casas había descrito una imagen parecida en la apologética Historia de las Indias, relacionándose con el poder narcótico y curativo del tabaco. Y bueno, ya poco a poco en otras ciudades, en otros lugares, se fueron enterando de otro tipo de hierbas que se consumían, y no solo era el tabaco, llámese ayahuasca, llámese marihuana, entre otras cosas. Y además también luego se dieron cuenta que se podía consumir el tabaco o mascarlo, o sea, fumarlo o mascarlo. Y eso fue muy popular. Y entonces el tabaco, nos dice, no tardó en introducirse en Europa a través de España, considerando primero como una planta ornamental, solo lo consumían los marineros. Todo cambió, nos dice, cuando se propagaron las maravillosas virtudes medicinales del tabaco, como muchas otras maravillosas cuestiones medicinales durante el siglo XIX y el siglo XX, como el de la cocaína, ¿no? Entre otros. El médico sevillano Nicolás Monarde, por ejemplo, cantó las excelencias de la planta, y paréntesis con el cantó, porque sí, se cantaba para poder llevar la información a las personas, y digamos que funcionaba como un tipo de publicidad. Hoy en día tú puedes cantar en TikTok, subirlo y listo.
Antes tenías que ir de pueblo en pueblo para poder cantar esas andanzas y que la gente pusiera atención, porque la gente no era letrada, es decir, muy pocos tenían las virtudes económicas, familiares, etcétera, para poder recibir una educación, o bien venían de familia que simplemente nunca nadie había aprendido a leer. Y por eso era muy importante el cantar o el juglar, que iba de pueblo en pueblo cantando las buenas nuevas o las nuevas de las andanzas en América, porque recordemos que estas andanzas pues eran muy importantes, nadie se las contaba, tardaban más de 3 meses en llegar la información de un continente a otro. Y eso es bastante importante de entender el por qué se avanzaba con, digamos, eh, muy poca rapidez. Eh, Estos, digamos, beneficios que se le otorgó a la planta se publicaron en 1571 en la Historia Medicinal de las cosas que se traen de las Indias Occidentales y que sirven al uso de la medicina. Recordemos que en ese momento era importante publicarlo y hablar de esta historia, de estas historias o de estas andanzas, de todo lo que encontraban allá, explicarlos y de esa manera quienes podían, tenían el poder adquisitivo para consumir estas nuevas tendencias, digámoslo así, de consumo de ya sea de comida, de seda, de ropa, de telas o de otro tipo de plantas, pues ellos digamos que los adoptaban como algo de caché, es decir, algo que solo ciertas clases podían hacer, porque pues obviamente no todos tenían acceso a eso. Imaginemos que eso era lo último en moda y más allá, era lo más caro de conseguir y todo dependía de si era más difícil o más fácil de conseguir, el precio y los intercambios que se hacían por estos tipos de comidas, ornamentos, etcétera. Y era fácil de transportar el tabaco, recordemos, porque se tenía que secar y bueno, había otros procesos también interesantes. Pero bueno, esto es todo por hoy en Punto Semántico. Espero que les haya gustado y que les sirva la información y que se interesen por la historia. Y nos vemos mañana con un poquito de más notas informativas. Bye.